Crítica de experimental cine, colombiano, experimental, crítica de cine, colombiano, video, amantes del cine, colombiano, amantes del cine, crítica, amantes crítica de del cine cine. y video experimental colombiano, crítica de cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Les habla Alejandra Guauque, gestora de medios digitales del Laboratorio de Creación Audiovisual Severa Lámpara. Hoy estamos con Laura Guauque, directora de Severa Lámpara, y con Meli Marco. Meli Marco es dramaturga municipal de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, tiene un diplomado de extensión universitaria en cine y feminismos de la Universidad de Buenos Aires, es maestrante en teatro y artes performáticas de la Universidad Nacional de las Artes y se desempeña como dramaturga, cineasta y docente. Ediciones Hasta Trilce publicó la obra dramática de su autoría, Las pesadillas del brigadier. En cine escribió y codirigió los largometrajes de ficción Anuncian Sismos del 2014, A los niños la belleza del 2017 y Como es Gerald del 2021. Desde el año 2020 colabora activamente con el Festival de Cine Experimental de Toro en Colombia. Su taller Pensar Pelis recibió la beca Formadores del FNA y se programó en festivales de Argentina, Colombia, México y el CAP de Guatemala. Su taller de dramaturgia Construir y Deconstruir Ficción fue alojado como proyecto de investigación de la carrera del actor-actriz en la EMAT, en colaboración con las instituciones Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra de Jujuy, Argentina, y el CECRITIC de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Hoy, en este episodio de Fancine, un podcast para amantes del cine y el video experimental colombiano, vamos a hablar de nuestro primer volumen de Fancine, Caliwood, surrealismo documental, años 70 y 90. Entonces, pues nada, bienvenidas Laura, Meli, es un gusto tenerlas acá. Hola Meli, ¿cómo estás? Qué gusto volver a vernos. Hola, muchas gracias por la invitación también, contenta de estar acá. Para nosotros es súper chévere tenerte aquí en este podcast de Fancine, porque de hecho nosotras nos conocimos en la presentación de este primer volumen de Fancine, en las actividades previas de la versión 15 del Cine Toro, el año inmediatamente anterior, y pues fue un poco... Me parece muy interesante el hecho de que nos hayamos encontrado en este espacio, porque justo era tu primera visita a la ciudad de Cali, en Colombia. Entonces, quisiéramos arrancar por ahí. ¿Cómo fue este encuentro con este espacio geográfico y cultural que es Cali, con este esfuerzo por indagar un poco el cine experimental colombiano, que es Fancine en su primer volumen? Bueno, muy interesante. El espacio físico, que es Cali, lo recorrí muy poquitito. Me enteré bien poco de lo que es Cali porque estuve solo una semana y bueno, de la actividad a la residencia, de la residencia a la actividad y no mucho más, ¿no? Y con mucha actividad. Entonces lo recorrí muy poquito. Conocí algunas universidades nada más y algunos cines, nada más. Pero bueno, sí pude, justamente por el ejercicio de colaborar con Cine Toro, ver mucho experimental contemporáneo sobre todo. Muy pocas cosas anteriores, muy pocas cosas. Así que bueno, me revisé todas las obras ahora para nuestra conversación. Bueno, excepto la de Luis Ospina, que no la encontré, Cámara Ardiente. Me costó encontrarla, bueno, pero bueno, las otras las pude ver todas, algunas ya las había visto, porque bueno, son referencia internacional, ¿no? Agarrando Pueblo, por ejemplo, la vi en varias ocasiones, y es como referencia obligada, ¿no? No sé si obligada, repetida. Así que bueno, hasta ahí Cali y mi acercamiento pequeñito.
Sí, pues qué gusto que hayas podido acceder a algunas de las que no conocías y un poco revisar estos que se vuelven referentes repetidos como nos indicas, ¿no? Con la obra de Luis Ospina, Cámara Ardiente, como te comentaba, pasa una situación y es que esta obra fue pública mientras Luis estuvo vivo. Yo accedí a la obra porque Luis la publicó dentro de sus redes sociales, pero una vez Luis Ospina muere, la obra desaparece de internet y en el ejercicio que tuvimos con Fanzine en su momento, porque este primer volumen del que vamos a hablar hoy es de 2021, en su momento hicimos una investigación con universidades, con Telepacífico, que es como este canal de televisión regional que alojó el programa Rostros y Rastros, que fue un espacio que permitió la experimentación desde la institucionalidad, y ellos no nos supieron dar razón de la obra. Ahora mismo Alejandra, nuestra gestora de medios digitales, entabló un proceso con Patrimonio Fílmico para poder acceder a la obra, porque como estamos en este proceso de difusión, pues queríamos tenerla a la mano, pero aún no ha sido posible. Entonces, con esta obra pasa, tenemos como esta sensación de que no existe, ¿no? Es una sensación muy, muy particular, pero pues el resto de obras, tanto Meli como todos los que nos escuchan en este momento pueden acceder a través de la revista de Fanzine, que tiene dentro de sus notas los enlaces para acceder a estas obras. Bueno, pues aprovecho para decirles, perdón que te interrumpo, aprovecho para decirles que hay un link que está caído, que va a YouTube. Ok, vamos a revisar. Listo, gracias Meli por ponernos eso en la mirada. Este primer volumen de Fanzine, que tiene 6 obras en total, se tituló Surrealismo Documental Años 70 y 90, porque dentro del ejercicio de indagación que hicimos, pues Cali es una ciudad que a nivel nacional tiene un lugar de relevancia tanto en la creación como en la gestión de la cinematografía, más allá del cine experimental. Pero específicamente hay una presencia muy documental dentro de la mirada del cine caleño. Y nosotros encontramos en estas 6 obras a las que aludimos en este primer volumen que esa mirada documental es un poco transgredida, va más allá de una representación de la realidad. Incluso le damos el nombre de surrealismo porque consideramos que allí tenemos una intuición de que allí hay un lugar, un puerto de llegada de esa mirada documental que tiene Cali. ¿Cómo ves tú, en términos panorámicos, esta propuesta de Fanzine de hablar de un surrealismo documental? Bueno, la verdad no lo pensé desde ahí. Yo pensaba, si bien obviamente leí el texto y todo, pero no me resuena tanto. Pero si me das permiso, te voy a decir desde dónde me resuena las obras, y más adelante volvemos sobre el surrealismo a ver qué tal. Yo escuché el podcast de Ultracinema de hace unos poquitos días, donde estás como invitada presentando Fanzine, y me interesó esa diferenciación que hiciste entre cine experimental y experiencias en cine o experimentaciones en el cine, ¿no? O en el audiovisual. Entonces pensaba las obras de esta primera edición como experimentaciones en el cine, y encontré 4 tipologías de esas experimentaciones. Una reelaboración performativa, en el caso de Luis Ospina, ayúdame con la obra. Documentar el tiempo le pusimos a Autorretrato Dormido, me imagino que... Dormido. Entonces, una primera tipología de reelaboración performativa en Autorretrato Dormido, una segunda formalista, de pulsión formalista, de contrapuntos en Por la Mañana, de Patricia Restrepo, ¿no? Donde hay 3
una estructura tripartita, ¿no? Donde plantea contrapuntos con 3 puntos de vista y 3 modos de representación, ¿no? Ilustrativa y... ilustrativa. Otra de pulso narrativo, que ahí entrarían casi todas las demás, y en ese pulso narrativo podemos diferenciar un pulso narrativo metacinematográfico, ¿no? En esta versión de Angelita y Miguel Ángel, que hace Luis Ospina, también en Agarrando Pueblo, y un pulso narrativo etnográfico, ¿no? En la obra de Oscar Campos. Y por último, una poética de archivo, donde performa los archivos del pasado, esta obra que ya nombramos antes, esta versión de Angelita y Miguel Ángel de Luis Ospina de los 90, ¿no? Y ahí lo vinculaba con este concepto que trae José Esteban Muñoz de Utopía Queer, performar los archivos del pasado, que no sé bien qué significa, pero es como una puerta de entrada, ¿no? A pensar cosas. Y a mí me late que eso que hace ahí Luis Ospina se puede leer como performar, y otros ejercicios que él hace de reelaboración, como performar esos archivos del pasado, ¿no? Así que bueno, esa era la lectura o el modo en que podía vincularme con esas experimentaciones cinematográficas. Así las podía leer y me podía vincular con ellas, porque en todas siento como igual un poco en todas siento que recorre ese pulso narrativo, argumental, ¿no? Incluso la de Por la Mañana, ¿no? Porque hace referencia a un poema y lo representa, ¿no? Representa lo que escuchamos ahí, con esta idea formalista de contrapuntos, pero representa aquello, ¿no? Es figurativo. De hecho, bueno, se firma guión, dirección y el recorrido también, ¿no? De los y las realizadoras que luego van a tener, ¿no? También relacionado como al cine más tradicional, ¿no? Aunque de ficción y de documentación, de documental, aunque esas ficciones puedan ser, qué sé yo, de cine y arte y ensayo, de vanguardia o alternativas, como queramos llamarlas, ¿no? O esos documentales puedan tener distintas improntas. Pero igual, más allá de este modo de acercamiento que encontré, me parece interesante, para volver a esto que planteabas en el podcast de Ultracinema, me parece interesante pensarlo así, ¿no? Como experimentaciones en el cine, para no quedarnos, ¿no? En quién es y quién no es, qué obra es y qué obra no es experimental, ¿no? Quién es lo suficientemente experimental, ¿no? Como estar ahí en la puerta de entrada. Porque, bueno, no sé si cortamos acá o volvemos al surrealismo o sigo, porque ya estaba ahí. Qué rico escucharte. Bueno, porque ya ahí empiezo como a ligar otras ideas. En esto, ¿no? Pensaba, me interesó, volví a ver el videoensayo que hicieron que acompaña a la publicación, y me interesó la pregunta que hace José Urbano, ¿por qué en Cali? ¿No? Nombra a Cali como una ciudad pionera y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué acá pasa esto? Y esa pregunta me parece muy valiosa. A veces las preguntas, ¿no? Más que las afirmaciones, nos llevan a pensar, ¿no? A asociar. Y esa pregunta me pareció valiosa porque, sobre todo con lo que después Oscar Cuervo creo que es. Oscar Campos. Oscar Campos, gracias.
también va a describir a Cali, ¿no? Esa pregunta me pareció valiosa en vínculo con cómo después la va a describir Oscar Campos, para pensar dos conceptos, ¿no? Que ya hablamos en privado con Laura, de esto que es el concepto de esenio, de Brian Eno, y que propone, ¿no?, el esenio en contraposición al genio, ¿no?, la figura del esenio en contraposición a la figura del genio, ¿no?, como para salirnos de esos seres especiales que vienen y son magníficos y traen una obra original, sino que hay un esenio, ¿no?, una cantidad de características, de circunstancias y personas colaborando que hacen que una obra sea posible en un momento y no en otro, ¿no? Y sea posible algo similar y que me parece interesante vincular es Jane Bennett con Materia Vibrante, ¿no? Que propone eso, salirnos de la categoría de sujetos y objetos y pensar que todos los cuerpos vibran y todos los cuerpos componen y son parte, hacen parte, como dicen ustedes, de un acontecimiento, ¿no? Y que ese acontecimiento no puede suceder sin la colaboración de esos sujetos y objetos sin distinciones de ningún tipo, ¿no? Desde la red eléctrica a una persona, a un animal, a una planta. Entonces esa pregunta ¿por qué en Cali?, ¿no? Y después cómo va a describir Oscar Campos, ¿no?, a Cali como el Amazona que se choca con el puerto. Me parece que todo eso hace que sea posible en una época lo que sucedió, ¿no? Esos grupos que se arman, esas obras, esas complicidades. Después, por otro lado, sentía que ese grupo, esas obras, esa escena de Cali, ¿no?, independientemente de sus protagonistas, esa escena donde era posible que pasen cosas, que aparezca el paraíso, me parece que había mucha, lo veo específicamente en Oscar Campos, hay una idea de pronunciarse ante el campo, ¿no? Ante el campo del cine, del audiovisual, ¿no? Pronunciarse para diferenciarse, ¿no? En el caso de Oscar Campos del documental testimonial de la TV, o para querer inscribirse, ¿no?, en un campo, no sé, imagino que Luis Ospina tenía, esto por supuesto que es pura interpretación, a partir de su obra, ¿no?, claro, no de la nada, pero digo, imagino que quería inscribirse, ¿no?, en la afiliación del cine vanguardista estadounidense de la década anterior, de los 60. Entonces esos pronunciamientos ante el canon también, ante el campo, perdón, del que formaban parte, también hacían que las obras fueran lo que son, ¿no? Claras respuestas a lo que está sucediendo, ya sea en la tele de la ciudad o en lo que está establecido como vanguardia, ¿no? Sí, mira, yo te escucho, Meli, y pues qué gusto escucharte porque se abre la mente a un montón de cosas, porque es otra mirada respecto de un trabajo que además pues ya tiene 2 años, entonces ya no lo vemos de igual forma que cuando se elaboró. Y en términos de esto que se habló en el podcast de Ultracinema, pues esa es una inquietud que
que venía allí como un poco escondida en todo el proceso de Fancine y que en este volumen que estamos produciendo como que ya sale completamente a flote. Y es, bueno, ¿qué pasa entre esa relación entre el cine experimental y la experimentación en el cine colombiano? Porque nosotros partimos para realizar Fancine de una curaduría que hacen dos instituciones en Colombia, Biblioteca Nacional y Patrimonio Fílmico, que es de cierta forma la única mirada que ha hecho el país en términos institucionales al cine experimental. Entonces ellos hacen un proceso de revisión, de restauración y publican una colección de cine experimental colombiano, así lo denominan. Y cuando nosotros nos acercamos a este primer volumen, encontramos algunas de estas obras allí. Ya este año, un poco en este ejercicio de la maduración del proyecto, pues nos encontramos con que no es muy claro qué es cine experimental para patrimonio fílmico. O sea, como decía Michael, un poco toda aquella película rara es incluida dentro de una bolsa de cine experimental y no hay una claridad respecto de qué hace experimental a una obra en términos de producción, en términos de lo que aparece en pantalla, de su deslinde un poco de esto que llamabas el pulso narrativo, ¿no? Entonces, sí, claro, encontramos esa diferenciación y la estamos planteando y nos estamos cuestionando en torno a realmente qué llamamos experimental. Nos parece interesante igual traer a colación películas que, si bien tienen una línea argumental clara y definida, se juegan ciertas apuestas para hacer algunas experimentaciones, bien sean narrativas o bien sea estéticas, y de pronto a qué responden esa necesidad de experimentación. Me parece muy interesante, un golazo como está este análisis que haces sobre lo que encuentras o tu manera de relacionarte con las obras. Me encanta la idea de performar los archivos, porque como que yo me estoy acercando desde hace un tiempo. De hecho, trabajamos juntas en un ejercicio de reapropiación y pensar la reapropiación de los archivos a la performación de los archivos, me parece que ahí hay un salto que me da dolorcito de estómago, y entonces va bien porque está generando cosas y eso me parece muy, muy interesante. Hablabas de el escenio y el genio, y siento que tiene mucho sentido lo que nos compartes. De hecho, nosotros dentro del primer volumen elegimos 2 décadas, que son años 70 y años 90, porque comprendimos que estas obras respondían a una serie de circunstancias que iban mucho más allá de sus autores. En el caso de los años 70, claro, venimos con esta herencia de Luis Ospina y su búsqueda por entrar un poco en este movimiento de vanguardias que venía desde Estados Unidos. Luis Ospina estudia cine en Estados Unidos y él más bien venía a Cali como turista. Digo venía a Cali, pero yo no estoy en Cali, estoy en Boyacá. Iba a Cali como turista y permanecía mucho más, sus itinerarios creativos eran mucho más hacia Norteamérica. Entonces, claro, está este factor en los años 70, pero también está algo que sucede en Colombia que se llamó la ley de sobreprecio, donde hubo una financiación estatal a los cortometrajes, y algunos de estos cortometrajes se incluyen en este primer volumen. Entonces hubo una proliferación de obras y hubo un ánimo general de entusiasmarse a hacer obra, y sobre todo esta obra corta, ¿no? Y por el otro lado están los años 90, que pues entra el video a Colombia de una manera fuerte, y esto también modifica las maneras de producir audiovisual, y aparece Rostros y Rastros con Telepacífico, que de una u otra forma también permitió que desde cierta libertad creativa se generaran procesos, sobre todo de orden documental. Entonces, escuchar esta diferenciación que planteas, no me acuerdo qué autor nos nombraste entre escenio y genio, me parece súper interesante. Brian Eno. Brian Eno, aquí anoto. Ok, porque no lo conocía y me parece que tiene mucho sentido para pensarnos no solo este primer volumen, sino en general pues los volúmenes que hemos venido trabajando desde que nació el proyecto.
Me decías al inicio, como, claro, no tuve mucho tiempo de recorrer Cali, estuve una semana, estuve en una residencia, en una serie de procesos, eh, y estás vinculada a Cinetoro, que tiene una curaduría que es local, pero que también es nacional, pero que también es internacional y que es sobre todo contemporánea. Estas obras se dirigen un poco más hacia la memoria histórica de las imágenes. Entonces te quisiera cambiar un poco la pregunta en torno a tu mirada sobre Cali, ya no desde el estar ahí, sino desde el lugar de ver las obras y pensarse las obras, que es una selección que realmente no, pues no da cuenta de todo lo que se ha hecho en Cali. El mismo Oscar Campo tiene un montón de producciones que tienen muchas experimentaciones que valdría la pena un volumen solo. Luis Ospina, pues es uno de los grandes documentalistas en Colombia y siempre se permitió ciertas licencias experimentales en sus obras. Entonces, claro, hay muchísimas producciones de las cuales podríamos hablar para abordar Cali. Pero pensando en este primer volumen, ¿cómo fue tu mirada sobre esta geografía histórica, ¿no? Más que material? Bueno, a mí quiero decir en mi defensa que sí conocí la papa borrajada, bueno, y miles de comiditas que ya no recuerdo los nombres, ¿no? El lulo, conocí el lulo, y bueno, y muchas frutas y comiditas y lugares. Yo hago turismo gastronómico de calle. Por precio y por gusto. Me acuerdo que Andrés me mostraba, bueno, acá estábamos en Casa de Mono, ¿no? Acá está este bar, no me acuerdo el nombre. Digo, pero este bar, en Buenos Aires, cada 2 pasos hay este bar. Yo me voy a ir al de la vuelta, que es uno muy chiquitito, que tiene una mesita y una señora que atiende ahí. Y así que yo iba ahí con mis papeles y mis cosas. Y ahí la gente se acercaba y me hablaba de lo que sea. Y a mí eso me gusta mucho, donde vivo, que es bastante distinto de la experiencia de Buenos Aires, ¿no? Donde vivo en Jujuy sí es más similar. También hay comiditas en las calles, muchas y variadas, regionales, y también la gente habla y se acerca, y es muy, muy hermoso. Me fui de tema otra vez. ¿Cómo vi la geografía de las obras? ¿Cómo percibo las obras contemporáneas? ¿Me preguntás? Me parecía muy interesante traer a colación lo que decía nuestro invitado Urbano, José Urbano, sobre por qué Cali. ¿Por qué Cali? Y él tiene una teoría y esa teoría es un poco una reapropiación de una teoría que tenía Luis Ospina, y era que en Cali no solo hay una luz increíble, sino que hay una disposición a la contemplación y a la mirada por el calor mismo. Nos hablabas ahora de la tiendita y la conversación, que es algo que, por ejemplo, se distancia mucho también de la capital de Colombia, que es Bogotá, porque Cali está un poco en esa fisura que todavía es provincia, pero sí tiene como muchas cosas metropolitanas, entonces es confusa es bien perfecta. Sí. Entonces la pregunta era un poco, claro, tienes una mirada de Cali con sus particularidades, que fue este momento en el que pudiste estar allí, y luego para este ejercicio incluso pues nos vimos en un espacio que compartimos juntas, donde se presentó este videoensayo del que estamos hablando, y ahora mismo pues aceptaste esta invitación y te acercaste un poco a este primer volumen en el que Cali está muy presente. De hecho, hay 2 obras, una de ellas no pudiste acceder, que se llama Documentar el Paraíso, que es una cámara ardiente, y la de Oscar Campo, que es Documentar el Infierno, el Proyecto del Diablo, se llama la obra. Y hablan de Cali. Cali no puedo conocer Cali a través de la obra de Oscar Campos. Puedo conceptualizar quizás algo, pero no se puede, porque esa obra, esas experimentaciones que decíamos que son de pulso narrativo, etnográfico,
también tienen unas experimentaciones en torno a la puesta en escena, ¿no? Entonces, imagínate si alguien no conoce Cali, como es casi mi caso, excepto por la papa borrajada, y le ponen la obra, le sientan enfrente de esta película de Oscar Campos y le dicen, bueno, ¿cómo es Cali? Bueno, es un lugar inundado, derruido, no sé si eso es Cali, ¿no? También eso es Cali. Bueno, también debe ser, pero se nota que hay un ejercicio de puesta en escena fuerte, ¿no? Que esas experimentaciones están en situar en crear un espacio donde la historia de ese personaje tiene lugar, ¿no? Entonces me resulta difícil conocer Cali a través de esa película. Perdón, no estoy siendo buena entrevistada. No, para nada, está haciendo una excelente entrevista, porque además, más que una entrevista, este es un ejercicio de diálogo, y me parece muy chévere lo que dices. Claro, tuve la fortuna, y lo siento así como una fortuna, de vivir en Cali. Cuando yo me enfrento a la obra de Oscar, entiendo que es Cali, pero entiendo también tu lugar de decir, bueno, no me puedo quedar con esta obra y decir conozco Cali, porque entiendo que es una puesta en escena para un monólogo además, y toda una construcción que no es Cali como tal. No puedo responder esa pregunta, es como la respuesta, ¿no? En Hiroshima Mon Amour, no has visto nada en Hiroshima, ¿no? Como está difícil habitar esa pregunta. Sí, entiendo que tengas esa sensación. Me decías ahora, nos contabas ahora acerca de que encuentras como una necesidad de pronunciarse ante el campo del cine y del audiovisual en las obras. ¿Cómo sientes esto? Profundicemos un poquito. Claro, esto lo veía, por ejemplo, en Oscar Campos, ¿no? Porque escuché una entrevista de él que le hacen en 2019. Está en YouTube la entrevista, en el marco de un festival de universidad, no sé si es en Bogotá, no recuerdo. Y entonces él cuenta que habla justamente sobre esta obra, ¿no? Proyectan esta obra y luego le hacen una entrevista, esta obra en cuestión. Y entonces él dice que, bueno, que lo que estaba pasando en ese momento, había una actividad en la TV de documentales y de telenovelas, ¿no? Pero hace pie en los documentales, habla de Víctor Gaviria y habla de algunas, si no me equivoco, de algunas cosas del Bife China, si no me equivoco. Y entonces él habla de esta necesidad de ir más allá del testimonio, y que él encontraba en esta obra un ejercicio ponía en escena estrategias que expandían el documental tradicional, ¿no? Y era para él una respuesta al documental testimonial de los 90 en Colombia. Incluso, bueno, decía como lo que también hacía como una tipología de lo que pasaba, ¿no? Bueno, estaba la entrevista tradicional a cámara, unas imágenes, metáfora, o no sé cómo la llamaba, y bueno, nada, reafirmaba que él había hecho esa obra en respuesta al documental testimonial, ¿no? Pero que aún así, y encontraba esa experimentación en esta idea de trabajar el monólogo, ¿no? A partir de las entrevistas, otra vez un pulso narrativo de cómo contar y me interesa también perdón que interrumpo, me interesa también en esta primera edición esta frase que tienen de expresión de lo real, ¿no? Forma de expresión de lo real. Y encuentro eso, ¿no? Que también son estrategias, son formas de expresar algo de lo real, ¿no? Fragmentos de lo real. Eso es lo que está, ¿no? Lo que late ahí en esas obras, ¿no?
y encuentran eso, distintas estrategias, desde mi punto de vista, todas con un pulso argumental, un pulso narrativo, de experimentar con eso, para narrar distinto, pero seguir narrando, ¿no? Y lo que me llamó la atención en esta entrevista es que Oscar Campos dice, yo sí estas obras porque no tenía plata. Si yo sí tuviera plata, haría realismo, decía en esa entrevista. ¿No? ¿Qué es eso? Por supuesto que las obras no son las mismas cuando una obra no es la misma cuando las condiciones, circunstancias, personas que la conforman cambian, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo hago esto porque no puedo hacer otra cosa, era un poco la respuesta. Mira que nunca consiguió plata, yo creo, porque Oscar sigue haciendo obras documentales con estos tintes y que evidentemente pues son de producciones muy guerrilla, ¿no? Como que no hay esta apuesta de costosas producciones que hay en algunos de los trabajos colombianos, porque en general pues lo hablábamos, recuerdo en algún momento, los modos de producción de Latinoamérica no pueden emular Hollywood por más que lo hayan intentado, porque no responden nuestras realidades, no solo económicas, sino nuestras realidades de construcción social. Yo creo que es una entrevista reciente, ¿no? Del 2019. Yo creo que se refería más a hacer ficción con esta idea de hacer realismo, porque él estaba contraponiendo, no creo que haya estado pensando en Hollywood, estaba contraponiendo, él estaba contraponiendo la idea de perdón, me hice lío. Él de lo que hablaba era de la imagen prueba y la imagen metáfora. Entonces él decía que como no tenía plata y tenía esas cámaras que no recuerdo cuál eran, él podía hacer imágenes metáfora. Entonces a mí ya me subraya la idea de lo argumental y lo narrativo, ¿no? Claro. Que lo siento así muy fuerte. En fin. Me vuela mucho escucharte. Hace poco Oscar sacó una nueva obra que se llama Una tumba a cielo abierto, que es una obra documental muy con estas licencias experimentales que siento yo que hacen parte de su mirada en ese ejercicio de la imagen metáfora, como nos lo cuentas, y es una imagen que se repite permanentemente y que casualmente está muy ligada a esta obra del Proyecto del Diablo, porque es esa imagen de Cali cercana a todo lo que se llama el distrito de Agua Blanca, que fueron las zonas anegadizas de la primer Cali, y donde se viene a habitar este parche la mayoría de población migrante que llega a esta ciudad. Cali es una ciudad históricamente migrante, sobre todo del Pacífico colombiano, y entonces en el distrito de Agua Blanca es donde se ubica toda esta población, y justo allí, estas eran zonas que estaban inundadas cuando se funda la ciudad, pues se encuentra el río Cauca. Entonces, en una tumba a cielo abierto, la tumba es el río y es la imagen repetida del río. Entonces, no he escuchado la entrevista. Si tienes el enlace, me encantaría que lo compartieras, porque me parece muy interesante la obra en general de Campo, sus preguntas, y me parece muy interesante esa confesión, un poco de frustración que hay con estos términos del dinero, de si yo tuviera plata podría hacer algo interesante en términos, nos cuentas un poco más de ficción, porque él sigue haciendo documentales. O sea, nunca tuvo, como vos decís, nunca tuvo. Sí, y el documental siento un poco, pensándonos en esta apuesta temática que tiene este primer volumen, el documental
permite un poco que estas licencias experimentales tengan mayor expansión que la ficción, por lo menos en el cine colombiano, que está muy ligada a la ficción, a como una metodología muy específica, y el documental se ha permitido como estas cosas. De hecho, Cali sigue produciendo documentales como Pan de Bonos, impresionantemente. Oh, y todos, qué bueno el pan de bono también. ¿te acordaste? ¿Probaste la marranita? Creo que sí, sí, que es Esa es una de mis favoritas. una bomba así frita que adentro tiene cerdo, ¿no? Tiene chicharrón, que es Sí, como la panceta sí, del sí, cerdo, sí. y está hecha con plátano maduro o con plátano verde, con plátano Sí, sí, pinto, sí, como le sí. llaman. Ay, pero me quedo tanto por probar, tantas comiditas. Y también probé los deditos, esos largos así con queso. Ay, qué Ajá, rico. los palitos de queso. ¿Y vas a volver a Cali? No sé, ojalá pronto. Me quedan muchas cositas por probar. Claro Muchas que sí. comiditas. Y Cali tiene una cosa con el cine que volviendo un poco a esa pregunta que hacía José Urbano y que también plantea Oscar en el video ensayo, tiene una vaina con el cine que podríamos teorizar un montón, pero que más allá de eso sigue sucediendo. Cali sigue siendo una ciudad como pionera en la producción cinematográfica colombiana, y siento yo, escuchando a José Urbano, escuchando al mismo Luis Ospina, que sí tiene que ver con la atmósfera. Hay una vaina atmosférica ya, hay una vaina que también tiene que ver con la gente y lo que hablabas ahora, como de esta energía que hay de la conversación, de la disposición a la mirada, de la disposición al diálogo, que estaría muy bueno que vuelvas. Yo me fui como Ay, un poco despechada, pero entendiendo que había vivido un montón de cosas. A mí Cali me cambió la vida y entonces la boleta está pagada, pero qué gusto esa geografía. sí, uff, me encantó, me encantó. Eh, También por la experiencia de Cine Toro y algo que escuché, no sé si en el video ensayo de esta primera edición o dónde, pero hay también mucha producción académica, ¿no? De las universidades. Sí. Eso es también por ejemplo, acá en Argentina, no sé si las universidades son, no sé qué porcentaje ocupan en la producción, pero me parece que es menor. Creo que el porcentaje en Colombia de producciones que vienen de las universidades es mayor. Sí, sí, realmente. Y hay un montón de universidades que abordan el cine. Digamos, yo estoy en otro departamento, soy de Boyacá, y en Boyacá no hay ninguna universidad que haga un proceso formativo en torno al cine, mientras que en Cali tenemos 4 universidades que están allí, que hay un montón de pulsiones en torno al audiovisual. Entonces creo que también eso tiene que ver con lo que hace que tenga como un renombre nacional en términos de producción cinematográfica. Mira, Meli, te quería, ya pues finalizando, se nos agota el tiempo, te quería hablar un poco, pensando en esto que nos decías del pronunciarse ante el campo del cine y el audiovisual y buscar quizá otras formas de expresión de lo real, que siento que es algo que de hecho se repite en algunas de las obras. En el caso de Agarrando Pueblo, que es quizá la más conocida de la selección, hay un ejercicio que también está allí hay una sensación de malestar en torno a cierto tipo de documental que se hace, sobre todo en Latinoamérica, y la crítica, que para mí es un golazo, porque ellos hacen crítica de cine a través de la producción cinematográfica. Siento yo que la obra es una crítica de cine documental, de hecho está acompañada de un texto que se llama ¿Qué es la pornomiseria? Y siento que allí también hay este ejercicio. Y pasa lo mismo de repente en Angelita de Miguel Ángel, que de hecho como documental me parece una obra valiosísima, porque además es el único acercamiento que tenemos material al cine que pudo haber hecho Andrés Caicedo, que es una leyenda colombiana, no solo en términos de literatura, sino también en términos del panorama cinematográfico.
y pues me parece interesante el ejercicio. De hecho, la obra nunca llegó a puerto porque Andrés no quería que fuera un documental, entonces me parece un poco paradójico su final, pero haciendo énfasis en Autorretrato Dormido, en esta primera obra de Luis, en la que hay como una referencia muy específica a este cine norteamericano de los años 60, específicamente Andy Warhol. ¿Cómo ves este ejercicio de ir más allá en el campo del cine en términos de lo que pasa con el objeto, con la cámara, ¿no? Que es un poco como la pregunta que nos hacemos en Fancine. Hay como una especie de giro allí en términos de cómo el objeto también percibe y cómo el objeto también puede llegar a ser un personaje activo dentro de la construcción cinematográfica. No sé, ¿cómo lo ves? Pensando un poco en esto de ir más allá o de pronunciarse ante el campo del cine y el audiovisual. Sí, bueno, ahí como hablábamos antes, leo en esa obra un gesto de inscribirse cerca de la vanguardia estadounidense, ¿no? A la vez hacer una reelaboración de una obra por todos conocida, pero desde un punto de vista performativo, ¿no? No va a ser un reenactment, no va a ser sino que va a ser el propio autor que va a poner su cuerpo. Y ahora que digo autor, lo que veo en las obras de Luis es todo el tiempo la discusión sobre la autoría, ¿no? Tanto cuando en Angelita y Miguel Ángel, como vos decís, en esta versión, como en todas las demás, ¿no? Hay un gesto autoral, ¿no? Que problematiza la autoría. Eso es lo que veo, ¿no? Y se refuerza, se remarca en ese zoom que hace a su lugar vacío, ¿no? Que recuerda como eso, ¿no? Que la autoría es el gesto de desaparecer, la desaparición del autor. Eso es lo que encuentro ahí. Nosotros cuando decidimos crear Fancine hicimos un proceso de revisión sobre la tradición de la crítica de cine en Colombia, que ha estado presente desde mucho tiempo antes. Incluso este mismo José Urbano nos habla de que ya habían procesos de crítica en los años 20 en Cali, pero es una tradición que no ha tenido como un movimiento muy progresivo, sino que ha tenido como fluctuaciones. Hay momentos en que hay mucha producción de crítica de cine, crítica de arte, y luego como que estas revistas que son icono hoy desaparecen y vuelven y aparecen, pero en ninguna encontramos que hubiese una preocupación específica por el experimental. Ahora mismo uno de nuestros invitados a nuestro podcast, que es Osvaldo Osorio, el director de la revista de cine Canaguaro y que hizo parte también de la revista de cine Kinetoscopio, ha hecho algunas elaboraciones, algunos artículos sobre algunas obras de cine experimental, pero no hay ninguna publicación que se dirija específicamente a este tipo de creación audiovisual y cinematográfica. Te quería preguntar cómo es el movimiento en Argentina y cómo ves tú este ejercicio de pensarnos hacer una crítica sobre un cine que casi no se ve, que no plantea unos códigos comunes como el cine convencional. ¿Cómo sientes, pues, en términos de cómo va en Argentina y cómo ves este proceso aquí en Colombia? Bueno, tenemos en común, ¿no? A Hambre Cine, Hambre Cine. Que es binacional, ¿no? Esta Flor de Argentina y Florencia Incarbone y Sebastián Wiedemann, ¿no? De Colombia. No estoy muy al tanto de la crítica de cine experimental, debo decir, en Argentina. No tengo ahora presente otras, sí de crítica, pero no de crítica experimental en particular. El único ejemplo que tengo a mano es Hambre Cine, que casualmente lo compartimos. No se me viene en este momento. Igual no está tan lejos lo que de
esa cosita de la que quería hablar, que tiene que ver con justamente, ¿no? Escuchaba una presentación que hiciste, no recuerdo en qué marco del fanzine de la primera edición, y citabas a Oscar Wilde, ¿no? Con este texto. Y hablabas, la importancia de no hacer nada, es el texto, ¿verdad? Sí. Y hablabas de este desplazamiento del crítico, la crítica como artista. No llegué a leer el diálogo ese, lo miré por arriba, pero no lo leí con detenimiento, ese texto de Oscar Wilde, pero a partir de lo que decías, pensaba que esto que propones, este desplazamiento que tomás de este texto, trae unas discusiones que algunas me parecen más fértiles que otras, o más cercanas, más que más fértiles, no, más cercanas en este momento. La discusión sobre la utilidad en el arte, ¿no? Aparece muy rápidamente, porque, digamos, ¿quiénes son quienes no pueden hacer nada, ¿no? ¿Quiénes pueden no hacer nada hoy? Pero a la vez ahí hay un trabajo, ¿no? Hay una trampa, ¿no? La trampa del trabajo. La trampa del trabajo del artista, del crítico, la trampa de la autonomía del arte y la trampa del trabajo en general, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina hace 2 años que se está intentando, que no se termina de instalar la discusión sobre la renta básica universal, ¿no? Entonces, eso, el trabajo es una trampa, porque si pudiéramos elegir, ¿quién elegiría trabajar? ¿No? Desde mi punto de vista, el trabajo es un impuesto que los cuerpos pobres tenemos que pagar para vivir y no siempre para vivir bien. Así que bueno, quería contarte eso y proponerte, acercarte, otro desplazamiento que hace una autora de la crítica, que es una autora argentina que ya falleció, que es de San Francisco, Córdoba, que es Josefina Ludmer, y ella viene de las letras, ¿no? Es crítica literaria, y propone el desplazamiento de la crítica literaria al activismo cultural, que entiendo que está cerca de lo que vos estás hablando, ¿no? Cuando hablas de la crítica como mediación. Así que bueno, te quería hacer esa reflexión sobre la crítica y acercarte a esta autora que seguro la vas a disfrutar un montón. Sí, aquí ya apunté, porque sí, realmente nuestro ejercicio, como lo hablamos un poco que días con Ultracinema, no es buscar ponerse en un lugar de superioridad para hablar de cine, un lugar especializado donde no la sabemos todas, incluso por eso se crea este podcast, y es un poco retroalimentémonos, tengamos invitados y sigamos en este ejercicio de aprendizaje que nos sucede al ver las obras, al pensarnos las obras, pero también al dialogar y hablar de ellas, que es un poco la apuesta de Fanzine, ¿no? Ver y hablar de cine y video experimental colombiano. Me parece muy interesante lo que hablabas ahora, retomando un poco a nuestro querido Oscar Wilde, sobre esta posibilidad o posibilidades mejor que tiene expansión la crítica, y para terminar un poco sobre este tema, y retomando nuevamente a Michael, que estamos muy conectados entonces con el podcast de Ultracinema, él nos decía que le parecía muy raro que hubiese críticas sobre cine experimental, porque precisamente es un cine que casi no se ve, que él en México no la encontraba, que le parecía como algo pues que no era cercano. Desde tu lugar como cineasta, pero también desde tu lugar como académica, ¿cómo ves este ejercicio de plantear una crítica sobre cine y video experimental, teniendo en cuenta un poco que tenemos un lugar común sobre la crítica de arte, y es ser este agente detonante entre obras y públicos? ¿Crees que hay esa posibilidad de pronto en este ejercicio de crítica? ¿Cómo lo ves? Sí, en tanto crítica como mediación cultural, como activación cultural, sí.
porque justamente, ¿no? Es ese ejercicio no de, miren qué interesante lo que voy a decir, o qué pienso yo sobre esto, ¿no? El crítico como, escuchen mi opinión y fórmense, sino acercamientos, ¿no? Diálogos posibles que establece esta persona con esa obra, y que la vuelva accesible para alguien más, ¿no? Pienso que esos ejercicios, ya sea que ese alguien más sea un estudiante, un artista en formación, un ser humano, ser humana de la comunidad, siento que eso es lo que puede hacerse y lo que al menos me interesa o me interesa, a lo que me interesa, ¿no? Como a la crítica como sí, puesta en diálogo, entre usuarios, ¿no? Y el crítico también como un usuario que va a volver disponible un material para alguien más, ¿no? O que de repente, porque de por sí que los materiales están, ¿no? De repente no hay el conocimiento de que este material existe para buscarlo, pero el material está, Claro. y en nuestro mundo, pues más aún, como que casi todos los archivos están en este lugar un poco etéreo que es el mundo virtual, y se puede acceder a prácticamente todo, pero ¿cómo sé que el material existe? Esta idea de divulgación, ¿no? Que hay también en la filosofía, ¿no? Los divulgadores, que son esas personas que nos vuelven accesibles los materiales, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo de primera me pongo a leer no sé qué texto, bueno, me voy de primera a saber, puedo hacer la experiencia, pero a lo mejor si alguien me va haciendo gancho con el material, llego de otra manera, ¿no? Hacer gancho, acá decimos cuando te presentan a alguien, ¿no? Que vas, entonces un amigo, una amiga te hace gancho, te lo presenta, ¿no? Algo así, como hacer gancho a los usuarios, a las personas, a las consumidoras, no sé qué rol sería. ¿Cómo llamaríamos? Las personas en general con esas obras de arte, ¿no? Esas audiovisuales, experimentales o lo que sea. Me encanta esa expresión, porque creo que hacia allá es que vamos un poco a hacer gancho con quien pueda llegar a verlo, porque claro, está como un público muy nicho, que es el público del experimental, los estudiantes, los artistas en formación, los artistas que por sí casi siempre conocen los autores o las obras o han escuchado algo, pero hay otros públicos que no tienen ni siquiera, digamos, en su relación con el cine, una pregunta por la experimentación, y de repente pasa una obra de estas y puede llegar a generar un montón de cosas, más allá de teorizar sobre el experimental, sino a generar esas experimentaciones, esos estados de experimentación que supone el cine en general, pero sobre todo el cine experimental. Entonces, nuestra apuesta también es llegar a otros públicos, y en el ejercicio pues aparece, entre otras cosas, la apuesta por este podcast y por otros medios de divulgación para llegar a otros públicos y generar preguntas. Hay que salir a buscar esos públicos, esas espectadoras, porque si no nos cruzamos, si no vamos sumando gente nueva, la raza se va atrofiando, la etnia se va atrofiando, ¿no? Esa línea genética se atrofia y no puede perseverar en su ser, ¿no? Entonces hay que ir a buscar la cruza, hay que traer sangre nueva. Sí, total. Y hay un montón de sangre nueva que está muy interesada, porque tiene de repente como cierta disposición a la experimentación sin saberlo. Lo hablábamos con Ultracinema, es una de las experiencias significativas que hemos tenido, y fue proyectar cine experimental en zona rural,
y la respuesta que recibimos fue muy, muy grata porque hubo una conexión inmediata sin necesidad de la pregunta de, ¿pero qué me está contando? Pero no entiendo, sí que es una pregunta que impera. Mirá que ahora que decís esto, sí tengo a alguien para sumar, que no es de Argentina, que es de México y que es Aisel, quiero decirlo bien, pero bueno, hay unas movidas de mediación cultural en cine, en Latinoamérica en general, pero en México en particular, que claro, que a partir de lo que estamos hablando, claro que podemos pensarla, y sobre todo de exhibición, ¿no? Que podemos pensarlas en clave de crítica, por supuesto, de activación cultural. Ahora que cortamos lo voy a pasar mejor, porque no quiero decirlo más, no quiero decirlo mal, perdón, pero recuerdo el proyecto La Escuela Garage, que reúne, son unas revistas, pero bueno, prefiero, ahora que cortemos, buscarte los links y que puedan quedar disponibles también si alguien más quiere verlos. Yo llegué a ellos por Esperanza del CAP, del Creatorio Artístico Pedagógico de Guatemala. Y entonces, bueno, me sumaron a esa red de pedagogías, no sé cómo exacto cómo le llaman, pero pedagogías críticas, no sé cuál es el nombre exacto. Y en ese grupo hay varias expresiones de mediación cultural en cine. Me acuerdo específicamente de Aisel, pero bueno, no quiero nombrarlos mal, ¿no? Entonces nombrarlos mal. Pero fíjate que sí me acordé. Es muy lindo que encontrarnos con esos movimientos en Latinoamérica, porque siento que hay que ver el cine experimental latinoamericano y hablar sobre él, y entonces encontrar estos espacios pues nos genera, no sé qué piense Poli, pero nos genera como emoción, ¿no? Eso pasa conmigo porque es la posibilidad de aprender de otros que están en este mismo proceso, que está muy bien, me parece, porque claro, en términos de producción cinematográfica, Colombia ha aumentado los índices de crítica, los índices de distribución, los índices o sea, ha habido un movimiento creciente en torno a que se vea el cine colombiano. Sigue siendo muy incipiente, pero hay un crecimiento. Pero con este experimental sigue siendo el bicho raro, entonces me parece muy, muy interesante encontrar estos espacios de mediación con el público, porque la crítica específicamente, de por sí que la obra, pero específicamente la crítica no es nada sin público. Está hecha para eso, está hecha para la discusión, no para este pajazo del que hablabas ahora, como de miren lo interesante que escribí, sino destruyamos este texto que se me ocurrió, destruyamos la obra misma, o sea, hagamos algo que nos permita interactuar con la obra y que nos permita llevarnos la obra, ¿no? Para lo que sea que te quieras llevar la obra, pero siento un poco que eso pasa con el audiovisual, como que no podemos seguir en la posición de cómodos espectadores, y el experimental no te lo permite en ningún momento, o sea, él te va a incomodar, él te va a generar, él te va a hacer moverte de la silla. Entonces, qué interesante que aportemos a ese ejercicio y permitamos realmente que estas obras artísticas, pues atraviesen visceralmente nuestras realidades como públicos. ¿Sabes, Lau, que me quedó? Perdón, Poli, ¿vos ibas a decir algo? ¿No? No, chicas, perdón. Sigan, continúen. No, porque en un momento entre todo lo que dijo Lau, fue como, no sé si Poli quiere decir algo, y eso quedó ahí. Vos sabés, Lau, que me quedó pendiente algo ya descolgado, muy atrás, ya verán ustedes, se lo cortan, lo pegan o lo dejan por acá abajo. Y cuando hablábamos de esta diferenciación entre experimental y experimentaciones en cine o audiovisual, y hablábamos, vos me contabas sobre cómo fue que accediste a estas obras, porque bueno, habían recibido tal subsidio, tal financiación, entonces eso como habían recibido esa subvención, se habían publicado en tal lugar y hacían parte de una colección, etcétera.
y también hablábamos, bueno, de esas categorías que son históricamente situadas, ¿no? Porque a veces en un momento se le llama experimental una cosa, argumental una cosa, y eso va cambiando. Y me interesaba acercarte esta definición de performance de Gómez Peña, este artista mexicano que está radicado en Estados Unidos, de performance, que él dice que la performance es lo que sabemos que, bueno, esta postdisciplina, como la llama Diana Taylor, es difícil, se caracteriza por ser indefinible, ¿no? Inasible, bueno, etc. Entonces, él dice, Gómez Peña, que la performance es lo que sus hacedores digan que es, ¿no? Entonces, con esto, bueno, quién es experimental, quién no, quién es más, quién es menos, ¿no? Y pararnos ahí en la puerta, me parecía interesante pensar al experimental no como una técnica, no como un estilo, sino como un movimiento, ¿no? Al que uno se puede afiliar. Entonces, si alguien dice que está haciendo experimental, así será. ¿Por qué desconfiar? Y también la performance nos propone como la mirada de leer, ¿no? La herramienta de leer algo como si fuera performance, ¿no? La performance como lente metodológico. Entonces creo que eso es lo que están haciendo ustedes en esta primera edición, ¿no? Leerlo como si fuera experimental. ¿Cómo se pueden leer estas obras? Como si fueran experimentales. Ay, Meli, me vuelas la cabeza, qué gusto. Porque resulta que cuando empieza este interrogante entre nosotras, ya salir a la superficie, porque era algo que estaba ahí abajo, o sea, para mí era muy evidente que Agarrando Pueblo, por ejemplo, es una obra que tiene toda la línea narrativa clarísima. Entonces, encontrar y leerlas, como tú nos cuentas, desde qué hay de experimental allí, por qué están en esta colección de Biblioteca Nacional. Y este interrogante empieza a salir a la superficie, entonces yo empezaba a preguntarle al parche sobre esta diferenciación y cómo la sienten entre el cine experimental y la experimentación dentro del cine. Y escucharte es una de las alegrías más grandes en este ejercicio que he tenido, porque me pasaba un poco, y lo hablábamos con Michael, que cuando yo encuentro el experimental sentí como una liberación, porque no estudié cine y entonces cuando quería hacer cine, cuando quería hacer audiovisual, sentía que habían muchos límites porque no tenía las técnicas, no tenía el conocimiento de los equipos, aunque pudiera tener acceso a equipos. Entonces sí, me sentía muy, muy limitada, y encontrar el experimental fue como permítete hacer lo que se te ocurre que quieres hacer. Entonces, pues bueno, ahí me enamoré y sigo en ese enamoramiento, pero entonces al hacerle estas preguntas al parche me encontraba con límites sobre qué es el experimental y qué no es el experimental. Yo decía, ok, si hay límites, y yo no los leí nunca, y entonces empecé a cuestionarme respecto de eso, y escucharte me libera nuevamente. Sentí como que me quité una carga que tenía a la espalda al escucharte esta posible lectura de esa diferenciación en torno a, me encantó un movimiento al que cualquiera se pueda afiliar, si así lo desea, y este lugar, que no es el lugar del autor, dices hacedores, lo que sus hacedores digan que es, respecto a la conceptualización de Gómez Peña sobre performance. Y me parece que sí, que da una libertad que es propia del experimental. Y siento que es una definición que está mucho más cerca de lo que yo siento, o lo que vibra en mí con las obras experimentales. Entonces, qué gusto escucharla, Meli. Y ahí lo que podemos pensar es, más que esta respuesta de qué es el experimental, ¿no? Que a lo mejor nos pueden batatar, podemos tomar este desplazamiento que hace Nelson Goodman, ¿no? Ese crítico que dice
Bueno, no importa qué es el arte, dice él. Vamos a cambiar la pregunta y vamos a hablar de cuándo hay arte, ¿no? Entonces lo pone en el lugar del acontecimiento. Entonces, a lo mejor podemos tomarle ese desplazamiento y pensarnos cuándo hay experimentación, cuándo sucede el audiovisual o el cine experimental. Total, tienes toda la razón. Esta pregunta de qué es supremamente arbitraria, además que tiene una historia muy fuerte y que supone como una esencia, un origen, una identidad específica y ella sí que es limitante, ¿no? Entonces ese cuándo, porque se podría cambiar la pregunta de muchas maneras, pero ese cuándo lo pone inmediatamente la temporalidad, lo pone inmediatamente en eso que nos hablabas ahora del escenio, ¿no? De las posibilidades que hay en torno a la creación de una obra, que posibilitan esa creación en este momento y no en otro. Entonces, esa puesta en el tiempo de la pregunta me parece que tiene todo el sentido y se ajusta un montón. Nelson Goodman. Nelson Goodman, sí. Y es contingente, ¿no? Puede haber o no. Ajá. Puede no haber. Entonces, ¿cuándo hay? Sí, total. Bueno, Meli, qué gusto tenerte acá, qué gusto que nos hayas acompañado. Nosotras nos conocimos en la versión del Cine Toro cuando estábamos lanzando el segundo volumen y fue un gusto ver tu ejercicio creativo, tu obra, fue un gusto escucharte. Y bueno, esperemos que esto se siga cocinando y nos volvamos a encontrar pronto en otros proyectos y en otras cosas. Muchísimas gracias por hacer parte de Fancine, por ser Severa Lámpara. Y nada, un abrazo desde la fría Boyacá a Buenos Aires. No sé qué clima esté haciendo en Buenos Aires, pero un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí, cuenten conmigo para lo que sea. Y gracias también por todas las colaboraciones. Y ojalá nos veamos y puedan venir a Jujuy, a conocer Jujuy, que es muy, muy interesante también, ¿eh? Y estamos ya haciendo... ¿Cómo? También se come muy rico. Me imagino que entre otras cosas. Y de hecho estamos empezando a hacer apuestas por expandir el proceso de Fancine a Latinoamérica. Entonces es una cita con Jujuy y con México. Bueno, mirá que en Jujuy hay escuela de cine, hay otras escuelas también de artes plásticas. Está lindo para ir. Eso es una cita a futuro, Meli. Gracias. Bueno, un beso grande, gracias. Bueno, chicas, muchas gracias a Laura, a Meli, a todos por estar conectados en este episodio de nuestro podcast para amantes del cine y el video experimental colombiano. No olviden revisar nuestra página web en www.severalampara.org y nos encuentran en Instagram como @severalámpara y en Facebook como Severa Lámpara. Los esperamos en un próximo episodio y muchas gracias. Este contenido se desarrolla en el marco de la beca de crítica transmedia de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura. Crítica colombiana experimental. Crítica colombiana. Amantes del cine. Colombiana. Crítica. Crítica del cine y video experimental. Crítica del cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental.